Un feliz sábado para todos. ¿Cómo se encuentran? Estamos medio dormidos. ¿Cómo se encuentran? ¿Feliz sábado? Bien, ahí sí vamos mejorando, se escucha bien. La verdad que es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios, abrir las Sagradas Escrituras y saber que en ella podemos encontrar un confort que lo venimos necesitando por el trabajo diario de toda la semana. Descansar en el Señor. Bueno, como decía vuestro anciano aquí de iglesia, mi nombre es Carlos, ¿sí? Soy nacido en San Martín, aquí nomás, cerquita, pero viví prácticamente 5 años en San Miguel con toda mi familia. A los 5 años, ya para los 6, mis padres se mudaron a una localidad, un pueblito que se llama Guernica, donde ahí conozco al papá de Carlos también. Allí viví hasta el año 2004, ¿sí? 2004. De ahí trabajé 12 años en el Colegio Adventista de Avellaneda y en el 2005 por ahí salimos de Avellaneda y trabajamos 5 años en el Colegio Adventista de Polvorines. Y en el 2010, 2011, 2012 y este año estamos trabajando en Florida, en el Instituto Adventista Florida. Hablaba con Nora muchas veces porque están unos amigos míos en Estados Unidos, Pablo y Diego Klassen, que son familiares del matrimonio amigo. Y bueno, siempre tenemos un contacto y les pregunto algunas cosas de los chicos o cuándo están volviendo sus papás y las características de la familia y todo lo que nosotros compartimos en la adolescencia. También creo que conocen a Oliver Pereira, ¿puede ser? Claro, tu hijo, yo ya estoy medio confundido en tantos Pereira. Oliver, que también compartíamos algunos juegos en Guernica cuando él solía visitar a los abuelos, a Edita le decíamos nosotros, y al abuelito. Jugábamos al vóley en la cancha de Guernica que tenía mucho espacio verde, ¿sí? Y ahí bueno estaba Pablo, Diego, iba Oliver y nos juntábamos y quedábamos prácticamente, nos tenían que apagar, no sé si pasará acá lo mismo, allá nos tenían que apagar los ancianos de iglesia, eran las 12 de la noche y nos apagaban los reflectores para que empecemos a salir. No sé si acá pasa lo mismo o hay un horario donde ya. En aquella época, la década del 80, creo que en la mayoría de las iglesias tenían que apagar las cosas y sacar a los chicos del lugar para que se vayan a sus casas. Hoy por ahí ya no sucede tanto, pero éramos muchos en ese tiempo. Creo que también por aquí habrá pasado lo mismo, acá, en alguna época. Pero bueno, gracias a Dios podemos compartir todos juntos un mismo sentir, que es el hecho de vivir y trabajar por Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Juan 40 al 42. Es interesante. Muchos de nosotros tenemos personajes preferidos en la Biblia. Algunos tendrán a Moisés, otros a Abraham. Algunos se inclinarán por ahí por Ruth, por Esther, por la vida de Mateo, por José, por el mismo Josué. Cada uno de nosotros tenemos preferencias por algún personaje bíblico que nos enseña cómo vivir esto del cristianismo. Me llama la atención, a mí poderosamente la atención, 2 personajes que aparecen en la Biblia que si nosotros empezamos a analizarlos, pareciera que están contrapuestos, que de alguna forma están enfrentados, porque tuvieron por ahí una niñez y adolescencia un poco diferente, porque tuvieron accesos a diferentes capacidades, porque por ahí alguno tenía algún determinado estudio y el otro no, pero me fascina poder hablar de los personajes que vamos a ir descubriendo a lo largo de estos momentos. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es interesante, acá simplemente lo que encontramos es un encuentro, pero hay algunos aspectos que son para destacar. Primero, Andrés se encuentra ¿con quién? ¿Con quién se encontró Andrés? Aparentemente, ¿con quién se encuentra? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Con quién se encontró en algún momento Andrés? Aquí dice que con su hermano, pero anteriormente se encuentra ¿con quién? Con Jesús. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea que Andrés, junto con Juan, tuvieron un encuentro con Jesús. Y acá viene lo interesante que muchas veces nosotros no mencionamos o nos olvidamos. Lo primero que hace el hermano Andrés, hermano de Pedro, es presentárselo a su propio hermano. Andrés le presenta a Jesús a Pedro. Es lo primero que hace. Y de acá solamente tenemos ese encuentro. Andrés lo lleva a Pedro hasta donde está Jesús y se lo presenta. El hermano lo que hace es llevar a otra persona, a una persona que él ama, se lo presenta a una persona que hasta ese momento no lo conocía. ¿Por qué destaco esto? Porque muchas veces nosotros, de alguna forma, conocimos a Jesús. Y a veces, porque nos da miedo, porque ¿qué dirá la familia? Podemos predicarle a todo el barrio, pero por ahí se nos hace difícil llegar a nuestra familia. Y lo que hizo Andrés, lo primero que hizo fue presentárselo. Simplemente lo presentó. Ahora, miren lo que dice el versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, ¿qué habrá visto? ¿Cómo lo habrá mirado? Acá estamos hablando de un encuentro entre Jesús y Pedro, sin bombos, sin platillos, simplemente un encuentro común, sencillo, ¿eh? Pero encuentro al fin. Ahora, cuando lo mira Jesús a Pedro, descubre en él un hombre impulsivo, descubre en él un hombre ambicioso, descubre en él un hombre confiado en sí mismo, agrandado podríamos llamarle hoy. Pero también ve más allá de lo que nosotros podemos llegar a ver. Generalmente nosotros lo que hacemos es ver problemas. Generalmente nosotros vemos los problemas, pero nos olvidamos de mirar por encima de los obstáculos. Vemos problemas, vemos obstáculos, pero no vemos más allá de esos problemas. Nos quedamos peleando con el problema sin buscar la solución. Jesús vio en Pedro un hombre confiado en sí mismo, un hombre al cual, si le decías algo, era capaz de escucharte, pero simplemente escucharte, porque después seguía siendo la de él, ¿eh? Seguía manejándose como él quería. Ahora, eso es lo que vio Jesús en Pedro. Pero al mismo tiempo, Jesús tuvo la capacidad de ver en Pedro no solamente lo que era en ese momento, sino lo que podía llegar a ser Pedro en sus manos. Por eso es que les mencionaba, Jesús vio a un hombre impulsivo, pero también Jesús veía que ese hombre impulsivo se iba a transformar en un hombre afectuoso. Jesús vio a un hombre netamente ambicioso, pero al mismo tiempo veía que podía llegar a ser un hombre simpático. Y ese hombre agrandado que veía Jesús
Él sabía que podía llegar a arrepentirse en forma sincera. Ahora bien, si Jesús tuvo la capacidad de mirar a Pedro y descubrir cómo era, y no se quedó con eso de lo que era Pedro, sino de lo que podía llegar a ser Pedro, ¿por qué nosotros en muchas ocasiones nos destinamos simplemente a ver lo que la persona exterioriza y no aquello que puede llegar a ser en manos del Señor? Vamos a encontrarnos ahora en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Hasta aquí simplemente un encuentro, nada más que eso. Un cara a cara de Jesús y Pedro, y lo que de alguna forma Jesús ve en Pedro, no solamente la realidad del momento, sino lo que podía llegar a ser en un futuro. Hasta ahí simplemente eso. Pero vayamos ahora sí a lo que tiene que ver con el llamado, podríamos decir así, de Pedro. La pesca milagrosa. Y aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Como diciendo: Señor, soy pescador, ¿sí? Yo sé cuando la luna está correcta para poder pescar, sé cuando el viento, ¿sí?, es el correcto como para poder entrar con la barca, sé qué carnada tengo que utilizar, ¿sí? Toda la noche hemos estado pescando. Sabemos a lo que nos dedicamos, somos pescadores. Si bien no tenemos estudio, pero somos pescadores. Conocemos cuáles son las características para poder pescar. Sin embargo, Jesús le dijo: mas en tu palabra, Pedro dice, mas en tu palabra echaré la red. Fíjense, en un hombre que se dedicó toda su vida a pescar, que tenía supuestamente clara la actividad de pesca, ahora se ve que estuvo pescando toda la noche, sabiendo las características de la pesca. Y ahora un hombre le dice, después de todo lo que vos hiciste, entrá de vuelta, tirá las redes nuevamente, gastate más físicamente y haceme caso y vas a tener una recompensa. Sigue diciendo el versículo: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Es interesante aquí. Acá sí comenzamos con el tema de lo que es el llamamiento. De alguna forma, Andrés le presenta a Pedro a Jesús, simplemente un encuentro. Aquí ya es más cercano el encuentro que tiene directamente y el llamado que tiene Pedro por parte de Jesús, y le da una orden. Ahora imagínense un hombre tan impulsivo como Pedro de recibir órdenes. ¿A cuántos de ustedes les gustan recibir órdenes? ¿Todos? ¿A todos les gustan recibir órdenes? Están todos obedientes acá. No hay ninguno que tenga carácter, así que... Pedro era un hombre que, ustedes saben lo que era Pedro, no hace falta describirlo mucho, pero un hombre que tenía una característica muy particular. Jesús le da una orden. No estaba acostumbrado a recibir muchas órdenes, Pedro. Hay un dibujito animado que es para los chicos acerca de la historia de esta historia que estamos escuchando, donde se lo ve al nene que prácticamente estaba tomando el mismo carácter de Pedro, ¿sí? Y cuando algunos le hacen algunas deslealtades a Pedro, el nenito lo miraba diciendo: ¿cómo? ¿No vas a hacer nada? ¿Sí? Porque sabía lo que era Pedro, era capaz de agarrar 2 o 3 personas, ¿sí?, a golpe de puño en cualquier momento. Y ahora se encuentra este hombre que no recibía ninguna orden de nadie, o no le gustaba recibir órdenes, y se había pasado pescando toda la noche, conociendo las características de la pesca, con un hombre que lo vio una vez y le está ordenando ahora que vaya y pesque.
De alguna forma, aquí, Pedro comienza a tener un cambio. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Vamos a otro hecho. Pedro caminando sobre el mar. Les pregunto, ¿tuvo fe o no tuvo fe Pedro en ese momento? ¿Tuvo fe o no tuvo fe cuando caminó sobre las aguas para ir a acercarse a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Y por qué se hundió entonces si tuvo fe? La pregunta es, ¿tuvo fe o no tuvo fe? Sí, dicen aquí. ¿Tuvo fe o no tuvo fe? Perfecto. ¿Saben qué? Hay algo que de la vida de Pedro nosotros debemos aprender. Sí que tuvo fe. Nosotros también tenemos fe. Y Pedro tuvo fe en ese momento. ¿Cuál es el momento y el problema en ese hecho tan importante en la vida de Pedro? La autosuficiencia, dicen algunos. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy en día? Un día estamos bien, estamos aquí en la iglesia, estamos trabajando para la actividad misionera, y otro día Pedro tuvo fe. El tema es que su fe no fue continua. ¿Entienden? Es como la nuestra. Y nosotros decimos a veces, qué tonto Pedro. La verdad, lo tenía Jesús ahí enfrente de él, aprendió con él 3 años y sin embargo se equivocaba. Tuvo fe, sí que tuvo fe, pero no lo suficiente. Porque cuando dejó de mirar a Jesús, se sintió nuevamente con las características que Jesús lo había descubierto la primera vez que lo vio. Un hombre netamente confiado en sí mismo. ¿Recuerdan cuando se le presenta a Andrés? Jesús ya sabía que era un hombre confiado en sí mismo. Y ahora, cuando se encuentra caminando sobre el mar, tiene fe. Pero le sale ese indio de adentro característico de Pedro, esa confianza en sí mismo, y que la vuelve, ¿sí? Lo envuelve a él y dice, estoy caminando, mírenme a los demás. Se gira, estoy caminando. Y cuando giró, ahí cae. Ese es Pedro. Ahora, muchos de nosotros podríamos sentirnos identificados con Pedro. Pero vamos a otra característica más. Voy a hacer una pregunta, a ver si alguno se anima a decirme dónde encuentran esta carrera. La carrera, la maestría, el doctorado de pescador, ¿qué universidad hoy en día la enseña? Licenciatura en pesca. ¿Quién la da? ¿Conocen algún licenciado en pesca? Pedro no tenía estudios. No estudió. Es interesante esto también, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de este hecho. Pedro no estudió. Sin embargo, Jesús no lo hace a Pedro en costado y dice, mira, como vos no estudiaste, yo no te voy a llamar a ti para que vos forme parte del discipulado. Vos que sos confiado en sí mismo, vos que no tenés mucha capacidad de arrepentirse, vos que tenés esto y estos defectos, sabés que a vos te hago a un lado. Y encima no tenés estudio, así que por lo tanto, alejate de mí. No vas a ser mi seguidor, no vas a ser mi discípulo. Pedro no tenía estudios, era un hombre completamente dedicado a la profesión. Y Jesús nuevamente nos deja una enseñanza, que Él no necesita, ¿sí?, de la capacidad intelectual de la persona, porque una vez que esa persona se encuentra en sus manos, Él se encarga simplemente de capacitarla. Y Pedro era un hombre que le huía a todo lo que tenía que ver con libros. No tenía estudios. Sin embargo,
Jesús no le dijo, no, vos acá no, vos acá sí. Simplemente, vuelvo a repetir, vio lo que podía llegar a ser en un futuro. Vamos a otro caso que por ahí nosotros también olvidamos y que en muchas ocasiones lo ponemos como ejemplo. Vamos al libro de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. A ver si alguno lo puede leer. Hechos 9. Después de Juan. Versículo 1. A ver quién lo puede leer. Alguien que lea fuerte. ¿Quién se anima a leer? Uno que se anime a leer. A ver, Nora. 1 y 2, versículos 1 y 2. Seguí con el 3 y el 4. Bien, hasta ahí. Ahora nos encontramos con Pablo. Pablo era un ciudadano romano, reconocido, un hombre culto, que sí tenía estudios, había estudiado en la mejor universidad de ese tiempo. Un hombre que estaba siendo preparado para ocupar un cargo importante dentro de la sociedad. Un hombre, podríamos decir, correcto, que él creía que todo lo que hacía era correcto. Es más, él pensaba que perseguir cristianos y matar cristianos era lo correcto. Un hombre muy capaz, muy preparado, sincero. Y se encuentra ahora en la misma situación que Pedro, nada más que distinto. Andrés se lo presenta a Jesús, a Pablo no se lo presentan a Jesús, solamente Jesús de alguna forma se presenta solo con Pablo. Ahora, fíjense qué interesante. Pedro no buscó conocer a Jesús. El hermano se lo presenta, el hermano se lo hace conocer. Pablo perseguía a Jesús sin conocerlo. Lo perseguía constantemente. Él creía que lo conocía, pero no lo conocía. Y lo perseguía. Y él no pide conocerlo así como se le presenta camino a Damasco. Jesús se presenta directamente. Y todo ese transcurso, en 3 días, ese hombre que mataba, perseguía y torturaba a cristianos, en 3 días conoce a Jesús, se transforma a través del bautismo y se transforma en un evangelista. En un lapso corto, cortísimo. Y Pedro, totalmente distinta a su vida. O sea, no fue tan corto la conversión de Pedro. Por eso hay algo que a mí me fascina de estos 2 personajes bíblicos, ¿sí? Porque ustedes me podrían decir, bueno, pero entonces Pablo es mucho más correcto y fue más sincero que Pedro, porque él pensaba que hacía lo malo, mataba a cristianos y de repente se encuentra en camino, se arrepiente, lo conoce y se transforma y comienza a predicar el evangelio en un corto lapso de tiempo. Y Pedro fue un largo proceso lo que tuvo como para realmente entregarse a Jesús. Porque lo que leímos acerca de Pedro es simplemente una parte. Ahora, Pablo era un maestro instruido cuyo llamamiento demuestra que el Señor puede utilizar a la gente preparada y culta. Ahora, si Jesús puede utilizar a la gente preparada y culta y puede utilizar a la gente que no tiene estudios, significa bien claramente que Dios está dispuesto a que cualquier persona que se acerque a Él, transformarla
para su servicio. Es claro el mensaje que deja aquí. Ahora bien, hay un punto que a mí en forma personal me cautiva, que tiene que ver con la conversión de ambos. Yo les decía que nosotros generalmente nos parecemos mucho más a Pedro. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús le pide a sus discípulos que por favor oren, porque él se iba a orar hacia más arriba, ¿sí? Y los demás tenían que estar orando allí abajo? Y cuando baja se encuentra que estaban durmiendo. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ah? Y a Pedro le había pedido especialmente que por favor ore por él. Y Pedro se queda dormido. ¿Ah? Ustedes recuerdan también cuando de alguna forma todos los romanos, los soldados romanos, lo vienen a buscar a Jesús para llevárselo. El primero que saca una espada impulsivamente, ¿sí?, y le corta la oreja a un centurión es Pedro. Y otra vez Jesús le dice, pero no, así las cosas no son. Pedro era un paso adelante, dos atrás. Uno adelante, dos atrás. ¿Ah? Y cuando lo están llevando a Jesús, todos salen disparados. El primero en salir disparado y esconderse entre los árboles fue Pedro. Es más, cuando se lo están llevando la noche con las antorchas, van todos caminando, ¿sí?, llevándoselo a Jesús. Pedro lo va siguiendo de lejos, a escondida entre los árboles, va mirando. Y a veces se parece a nosotros, que seguimos a Jesús de lejos. No me voy a involucrar en las actividades de la iglesia, no me voy a involucrar en la actividad misionera, no me voy a involucrar en la predicación del Evangelio. Sigo a Jesús de lejos. Y Pedro lo seguía de lejos. Esa era su vida. Él decía amar al Maestro, pero todavía había cosas que no había cambiado. Lo seguía, pero lo seguía de lejos. Y a diferencia de Pablo, que podríamos decir fue un hombre bastante cruel, porque si nosotros nos detenemos antes del encuentro de Pablo hacia Damasco, nos encontramos con grandes decisiones que había tomado Pablo. Y precisamente no eran las mejores, porque era la de determinar a quienes perseguían, a quienes no perseguían, a quienes mataban, a quienes dejaban de matar. Eso hacía Pablo, creyendo que estaba bien. Ahora, todo eso, ¿sí?, lo dejó de lado simplemente en un encuentro. Y las palabras de Jesús hacia Pablo fueron ¿cuáles? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Qué quieres? Y enseguida reconoce. La palabra que da Pablo fue Señor. Una sola vez lo llama Jesús a Pablo, y Pablo agudiza su oído y reconoce que el que lo está llamando es el Señor. Pedro tuvo muchos golpes en la puerta de su corazón. Muchos golpes. Abría una vez, dejaba que Jesús entre a medias, y cuando estaba entrando, que ya estaba poniendo su segundo pie dentro, le cerraba la puerta. Y así fue la vida de Pedro. Todo un largo proceso, como la nuestra. Ahora bien, en este sentido, podríamos mencionar que ambos, en la conversión, tuvieron diferentes tipos de experiencias. Ahora, en el ministerio también fue distinto. ¿Ustedes recuerdan si de alguna forma Pablo y Pedro tuvieron acuerdos o desacuerdos? ¿Se encontraron en alguna oportunidad? ¿Ustedes qué piensan? Allá por el año 49, tanto Pedro como Pablo se encuentran en el Concilio de Jerusalén. Se encuentran, se ven, se conocen. Y hay algo que llama poderosamente la atención. Pedro estaba predicando ante miles de personas, pero miles de personas. Y Pablo, en plena predicación de Pedro ante miles de personas, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo? ¿Quieren ir a la Biblia? Vamos a la Biblia. Gálatas capítulo 2, versículos 13 y 14. Gálatas 2,
versículos 13 y 14. ¿Quién lo puede leer? ¿En voz alta? ¿Alguien? ¿Algún hermano que quiera leer? Fuerte. Dale, dale. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto es duro, hermanos, ¿sí? En plena predicación de Pedro, Pablo lo reprende delante de todo el mundo y le dice: ¿cómo te animas a predicar algo que vos no vivís? ¿Cómo te animás a decirle a la gente cómo tiene que vivir cristianamente si tu vida no refleja lo que estás diciendo? Así no se trata el cristianismo, Pedro. Este es Pablo lo que está diciendo. No le está diciendo Juan de los Palotes, se lo está diciendo Pablo. Pablo lo reprende a Pedro ante mucha gente, en público. Y acá quiero que recuerden, ¿cuáles eran las características del carácter de Pedro? Confiado en sí mismo, ¿recuerdan? Impulsivo, ambicioso, un hombre netamente orgulloso, no reconocía sus propios errores. Ahora, ¿cómo se imaginan que puede reaccionar un hombre que tiene estas características ante la reprensión de otra persona que lo hace quedar mal delante de mucha gente? Y yo me imagino que no quisiera estar ni en los pies de Pedro ni en los pies de Pablo en ese momento, porque los dos eran bravos en cierta medida. Pero Pedro también tenía un carácter netamente impulsivo. Sin embargo, ¿recuerdan qué es lo que vio Jesús en Pedro? No solamente vio un hombre impulsivo y autosuficiente, sino un hombre capaz de reconocer sus propios errores, cerrar su boca, encomendarse a Dios y encolumnarse detrás de Jesús. Fíjense en cuál es la reacción de Pedro. Vamos a buscar Segunda de Pedro 3.15. Segunda de Pedro 3.15. Pedro ya no era un hombre orgulloso, un hombre autosuficiente, un hombre que le molestaba que los demás le marquen las cosas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 15. ¿Qué dice allí? ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Quién lo tiene para poder leer? Allí. Sí, 3.15. Perfecto. Muy bien. También dice el versículo, a ver, Elena G. de White dice lo siguiente: aún los mejores hombres abandonados a sí mismos se equivocan, pero los hombres convertidos admiten sus errores y se corrigen con la ayuda de Dios. Nos inspira a pensar que el reprendido Pedro llama a Pablo el amado hermano. En 2 de Pedro 3.15, la versión dice: amado hermano Pablo. O sea, un hombre ahora termina reconociendo que aquel que lo reprendió en su momento, de alguna forma tenía razón. Porque 2 de Pedro, en otra versión, menciona: amado hermano Pablo. Ahora, Pedro no era de reconocer sus propios errores enseguida. Y no iba a decirle amado hermano Pablo. De alguna forma, él, si mantenía su carácter como lo era hasta antes de conocer a Jesús, era capaz de cortarle la garganta. Sin embargo, ¿sí?, cuando tiene un proceso de conocimiento hacia Dios, hacia el propio Jesús, se da cuenta de que sus errores son ciertos y no se queda encerrado en sus propios errores,
sino que comienza a caminar hacia, ¿sí?, el propio Jesús. Por eso termina diciendo, amado hermano Pablo, ¿sí? Ahora bien, hasta acá está linda la teoría, ¿sí? Hasta acá marcamos grandes diferencias entre uno y otro y la vida personal y espiritual de cada uno. Ahora, les pregunto, ¿es semejante a nuestra vida? ¿A quién nos asemejamos? ¿A Pablo o a Pedro? ¿De qué nos sirve saber las características de Pedro y las características de Pablo? ¿De qué nos sirve saber que Pablo mató cristianos y después de alguna forma conoció a Jesús y Jesús cambió su vida? ¿De qué me sirve si simplemente me quedo con la historia? Esa historia que me contaba mamá cuando era chiquito, que me contaba la abuela, que me contaba papá, que me contaba la maestra en la escuela sabática de niños, o en intermediarios, o en juveniles, o en jóvenes, o en adultos. ¿De qué me sirve si simplemente la sigo manteniendo como una historia y no como una experiencia viva que me sirva para transformar mi vida en una experiencia propia con Jesús? En muchas ocasiones pasamos desde cuna, ¿sí?, hasta a clase de adultos, cuando ya somos grandes en la iglesia, conociendo de arriba abajo las historias. Pero ¿en qué momento las hacemos propias? ¿En qué momento transformamos esa vida de Pablo, esa vida de Pedro, en algo propio de mi vida? En muchas ocasiones, algunos chicos en el colegio me preguntan, profe, pero a ver, Pedro y Pablo no se llevaban tan bien, ¿sí? Sí, cierto, no se llevaban tan bien. Pero en algún momento ellos se reconciliaron, sí se reconciliaron, ¿sí? Entonces significa que de alguna forma los chicos me dicen, profe, no se bancaban. Y en algunos momentos no se bancaban, pero no por el hecho simplemente de que le caía mal la cara a uno o al otro, simplemente porque uno decía cosas que no cumplía con su vida personal, entonces al otro le molestaba y lo reprendía. Pero les decía a los chicos, quédense tranquilos, que en algún momento de la vida Pedro le hubiese dado una buena trompada a Pablo si le hubiese dicho en otro momento de su vida. Pero gracias a Dios, Pedro en ese momento había experimentado una relación personal con Jesús que lo llevó a reconocer su propio error y poder emprender su camino nuevamente. ¿Esto qué significa? Profe, me dicen los chicos. Chicos, significa que nosotros también, ante nuestros errores, tenemos la posibilidad de poder acercarnos a Jesús y Él puede transformar nuestras propias vidas. Es decir, que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con obstáculos, pero que simplemente si miramos esos obstáculos y solamente nos centramos en esos problemas, vamos a dejar de ver qué es lo que puede pasar más adelante. Pedro simplemente veía los problemas, hasta que aprendió que no tenía que mirar simplemente el problema, tenía que mirar que detrás de ese problema se encontraba alguien que le estaba diciendo, vení, acércate más a mí. ¿Cuál es ese obstáculo para ti? Para Pedro era el orgullo, el sentirse capaz de poder hacer todo. Por eso cuando camina sobre el mar, se dice, estoy caminando sobre el mar, mírenme. Se dan cuenta, soy Pedro, ¿sí? Y soy el preferido de Jesús, por eso me hace caminar a mí y no a ti. Y cuando pensó así, automáticamente se hundió. Y nuestra fe muchas veces es así. Tenemos poderosa fe, pero en cuanto comenzamos a caminar las pruebas diarias o la rutina diaria de nuestra vida, flaqueamos, porque nuestra fe no es perseverante, no es continua. Tanto Pedro como Pablo, luego de la conversión, luego de su ministerio, ambos sufrieron en el ministerio. Ambos. Pregunto, ¿cómo muere Pedro? ¿Recuerdan? ¿Cómo muere? Pedro, crucificado, pero fíjense en acá una de las cosas más grandes que tiene Pedro. Dice que para él no era honorable morir como su maestro. Y él iba a ser asesinado con muerte de cruz. Pero él dijo, para mí no es honorable morir de esta forma, por favor, quiero morir
crucificado boca abajo. O sea que, de alguna forma, la muerte fue sufrida también para Pedro. ¿Cómo muere Pablo? ¿Cómo muere Pablo? Decapitado. Por el gusto simplemente de alguien que lo quería ver decapitado, por alguien que le dio el gusto a otra persona. Muere decapitado. Los dos murieron de alguna forma, podríamos denominarla sangrienta, dolorosa. Y así, si que ustedes quieren recorrer para atrás, van a encontrar diferentes mártires o personas que dedicaron su vida a Dios que murieron también sufriendo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. En una ocasión, un alumno me preguntó, profe, pero ¿y dónde están realmente tanto Pedro como Pablo hoy en día? Porque ustedes saben que en las instituciones nuestras no todo el porcentaje de alumnos que están en el colegio son netamente adventistas, ¿sí? Ayer hablaba con un amigo mío que es Patricio Ordóñez, por ahí lo conocen, el Pato. Él trabaja como director en Formosa. Es un colegio que tiene 945 alumnos, ¿sí? Es el segundo más grande de la Unión, el primero es Polvorines. Formosa tiene 945 alumnos. La proporción de chicos cristianos adventistas es 1 cada 10. O sea que de 945 solamente 94 chicos son adventistas. ¿Ah? Y él nos decía, ¿sabes qué? Es difícil, Carlos, es muy difícil. Es muy difícil. Se hace difícil trabajar. Y en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestras escuelas también es difícil. Entonces algunos chicos me decían, profe, dice, a ver, que a veces así levantan la mano para hacer preguntas en la clase de Biblia o en la clase de matemática que tenga que ver con fe, de integración fe-enseñanza. Así porque por ahí tienen miedo de que el otro se le esté burlando. A ver, ¿qué está queriendo? Estamos hablando de matemática, vos me querés relacionar esto con algo que tiene que ver con la Biblia. Entonces levantan su mano con temor. Algunos chicos me preguntaban, a ver, profe, ¿y qué pensaba la gente de ese tiempo en relación a este hombre, ¿sí? A estos dos hombres que los estaban matando de tal forma? Algún filósofo, algún historiador de esa época que no era cristiano, ¿qué decía? ¿Qué opinaban de lo que estaban haciendo con los cristianos? ¿Sabían que estaba bien? ¿Sabían que estaba mal? ¿Había alguien que tenga un poco de lucidez de decir, bueno, miren, lo están matando? ¿Está bien o está mal lo que están haciendo nuestras autoridades? Entonces, tratando de responder a esta pregunta de los chicos, busqué en un libro de historia un hombre llamado Tertuliano, ¿sí? Escribió algo acerca de Nerón, allá por el año 67, cuando tanto Pedro había muerto crucificado y Pablo decapitado. Dice lo siguiente, en una apología contra los gentiles dice, acerca del emperador escribió Tertuliano en su apología contra los gentiles. No tiene, y lo está diciendo un hombre netamente ateo, que no tenía nada que ver con el cristianismo, ¿sí? Pero que vivía esa época. Dice lo siguiente, no tiene la religión cristiana mayor abono que a verla Nerón perseguido. El que le conoció ya sabe que hombre tan malo no pudo perseguir sino una cosa por extremo buena. Y lo escribió un hombre llamado Tertuliano. Nada que ver con el cristianismo. Nada que ver. ¿Ah? Entonces le decía a los chicos, miren, esto es lo que pensaban, lo que veían gente que no creía en Dios, pero esto es lo que veía. Entonces ellos tiran otra pregunta. ¿Pero valdrá la pena morir por Jesús? ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué le responderían? ¿Quién está dispuesto a morir por Jesús? ¿Quién está dispuesto? Otro chico me preguntó en alguna oportunidad, profe, ¿es cierto que Pedro está sepultado bajo la basílica que lleva su nombre allá por el Vaticano? Y puede ser. Algunos dicen que sí.
¿y Pablo dónde está sepultado? Y algunos dicen que está sepultado en la Vía Ostia, le respondo. Ahora, chicos, no se preocupen dónde está ni Pedro ni Pablo. Preocúpense o piensen dónde van a estar ellos apenas Jesús venga. Esa es una de las figuras que a mí personalmente más me llena. Dos hombres enfrentados en su momento, reconciliados en otro, muertos en forma muy sangrienta. Yo no sé dónde están hoy en día. Puedo por ahí escuchar lo que dicen algunos que tienen alguna idea o que pueden afirmarlo con mucho más datos que yo o con más autoridad que yo. Pero yo simplemente les puedo asegurar dónde se lo pueden encontrar en el momento en que Jesús venga a buscarnos o cuando estemos con Él en el cielo. Ustedes ubiquen a Jesús, le dije. Ubiquen a Jesús y se van a dar cuenta que tanto Pedro como Pablo van a estar con Él. Yo no sé hoy en día dónde están, no lo sé. Pero sé que en ese día ellos dos van a estar cerca de Él. Ahora, nosotros también podemos pasarnos nuestra vida tratando de averiguar datos que nosotros no sabemos. O podemos llegar a preguntarnos, ¿cuándo va a venir Jesús? No lo sé, no lo sé. Sé que hoy tengo que entregarme cada día más a Él porque este hombre, ¿sí?, tiene falencias las cuales necesita entregárselas a los pies de Jesús y que Él las transforme en virtudes. Yo no sé con cuál de los dos ustedes se identifican más, si con Pablo o con Pedro. Pero la vida de Pedro fue un largo proceso de aprendizaje, que creo que es la de la mayoría de cada uno de nosotros. Damos 2 pasos, retrocedemos 1. Avanzamos 3, volvemos a retroceder 2. La vida del cristiano es un largo proceso. Lo hermoso de ese proceso es que siempre aquel al cual vos te dirigís está extendiéndote la mano para que vos puedas llegar junto a Él. Triste podría llegar a ser que a pesar de que nosotros vamos y venimos, el que está esperándonos decide irse y dejarnos a la deriva. Y recuerden que cuando Pedro cayó en el agua y se pensó a hundir, Jesús no lo dejó a la deriva, sino que hizo, le inclinó su mano, lo tomó y lo levantó. Y con él fueron caminando hasta la barca. Ojalá que nosotros podamos encontrar esa mano extendida de Jesús, que Él nos lleve a su barca y que nosotros podamos emprender ese camino que tanto deseamos compartir con nuestros seres queridos, que es el reino eterno. Amén.